Hola a todos, estamos resolviendo el modelo de evaluación de física de cuarto año para que puedan rendir la evaluación previa. Volvemos a aclarar, como en los videos anteriores, que la evaluación no va a ser la misma que el modelo, simplemente es una idea para que ustedes practiquen y lleguen más seguros al examen. Ahora nos vamos a detener en el punto 3, termometría y dilatación. Dice, un frasco de vidrio nos da el coeficiente de dilatación lineal del frasco de vidrio, es 9 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados. También a veces se suele escribir como grados centígrados a la menos 1. Dice, se llena a tope con 80 centímetros cúbicos de mercurio. Nos da el coeficiente de dilatación volumétrico del mercurio y nos pregunta ¿cuántos centímetros cúbicos de mercurio se derramarán cuando la temperatura pase de 5 grados centígrados bajo cero, o sea de menos 5 grados, a 52 grados centígrados? Bueno, al igual que todo problema de física, siempre es conveniente escribir los datos. Entonces tenemos el coeficiente de dilatación lineal del vidrio, que es un valor constante, para el vidrio es este valor. El volumen inicial del vidrio es 80 del vaso de vidrio, ¿no? Pues este es el vaso de vidrio. El volumen inicial del vaso de vidrio es de 80 centímetros cúbicos. Y eso lo vamos a llenar con mercurio. Por lo tanto, el volumen inicial del mercurio también es de 80 centímetros cúbicos. Es decir, imagínense el vaso. El vaso es de 80 centímetros cúbicos. Ese es el volumen tanto del vaso como del contenido que pongo dentro. Los dos tienen inicialmente 80 centímetros cúbicos. Y la temperatura inicialmente estaba en 5 grados bajo cero. Se aumenta la temperatura a 52 grados centígrados y esto se va a dilatar. Entonces la pregunta es, ¿cómo se dilata? ¿Cómo se dilata el vidrio? ¿Cómo se dilata el mercurio? ¿Quién se dilató más? ¿Qué volumen final adquiere tanto el vaso de vidrio como el mercurio? Y ver si efectivamente se derramó o no. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Calculando el volumen final de cada uno y viendo quién es más grande, quién es mayor. Entonces, para resolver este problema, que es básicamente de volumen, tenemos que tener cuidado porque el dato del vidrio es el coeficiente de dilatación lineal, no es el volumétrico. Recuerden que tenemos el lineal, el superficial, que lo llamamos con la letra beta, y el volumétrico, que lo llamamos con la letra gamma. El lineal se usa para materiales o objetos donde predomine una dimensión, por ejemplo, un alambre, una soga, algo donde predomine la unidad de longitud, una barra. El superficial se utiliza cuando predomina la superficie, por ejemplo, una tabla de madera, una hoja, un chapón. En cambio, el volumétrico cuando predomina un volumen, cuando ya hay un cuerpo. Si bien es cierto que, no sé, por ejemplo, en una tabla de madera también puedo pensar en un volumen porque tiene un espesor. Pero bueno, siempre se hace hincapié en lo que predomina, ¿no? En una tabla de madera predomina una superficie, el espesor puede ser despreciable, ¿sí? O sea, nos importa lo que predomina. En este caso, en un vaso de vidrio, predomina el objeto, predomina el cuerpo, estamos hablando de volumen. Entonces, el único cuidado que tenemos que tener es ese. Y saber que el coeficiente de dilatación volumétrico equivale a 3 veces el lineal. Del mismo modo que el superficial equivale a 2 veces el lineal. Pero bueno, como no es un problema de superficie, esto no lo vamos a usar, pero sí vamos a usar este. Tenemos que calcular el coeficiente volumétrico del vidrio. Vamos a agarrar el coeficiente de dilatación lineal del vidrio y lo vamos a multiplicar por 3. Como son unidades muy pequeñas, se utiliza notación científica. Para eso en la calculadora tienen que poner 9, presionan esta tecla que está acá, menos, ponen el 6, ahí colocamos el coeficiente de dilatación lineal. Todo multiplicado por 3 y nos da 2,7 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados centígrados. Ese sería el beta, perdón, el beta no, el gamma, el coeficiente volumétrico que necesitamos del vidrio. Para el mercurio no hace falta porque ya el problema no los da. Es decir,
¿De dónde partimos? Transformamos esto en el coeficiente volumétrico. ¿Cómo lo hicimos? Multiplicándolo por 3. Porque este era lineal y era un problema de volumen. Y luego hay que recurrir a la fórmula del volumen final. Volumen final se calculaba haciendo el volumen inicial por paréntesis 1 más el coeficiente de dilatación volumétrico por la variación de temperatura. Esto que está acá parte de la definición del coeficiente de dilatación volumétrico y de un simple despeje. Nosotros acá estamos utilizando la fórmula ya despejada, digamos. El volumen inicial, tanto para el vidrio como para el mercurio, es el mismo, porque es el mismo recipiente, que lo llenamos a tope, 80 centímetros cúbicos. El 1 es un valor constante. El coeficiente cambia, para el vidrio lo calculamos, es 2,7 por 10 a la menos 5. Para el mercurio era dato del ejercicio, 1,82 por 10 a la menos 4. Y nos queda la variación de temperatura. La variación de temperatura, toda variación siempre se calcula siendo el valor final menos el valor inicial. Como dice que, inicialmente estaba en 5 grados bajo cero y termina en 52 grados, este es el valor final y este es el inicial. Cuando yo los voy a restar, nos queda esto, 52 menos 5 grados centígrados. Menos con menos es más, o sea que me termina quedando una suma y la diferencia de temperatura termina siendo 57 grados centígrados. Eso lo reemplazamos acá, hacemos las cuentas y nos queda que el vidrio, el volumen final del vidrio, que inicialmente era de 80 centímetros cúbicos, ahora es de 80 con 1,12312. Es decir, este que está acá, estos decimales que están acá, es lo que incrementó su volumen el vaso de vidrio. Hacemos el mismo análisis con el mercurio, lo único que va a cambiar es solamente el coeficiente volumétrico del mercurio, porque cada material se dilata de una manera distinta. El vidrio se dilata de una forma, el mercurio se dilata de otra. Lo demás es igual. Hacemos las cuentas y nos queda que el volumen del mercurio es 80, aproximadamente 8208. Miren estos decimales. Inicialmente estaba acá y después llegó hasta acá. Y ahora comparemos los dos. ¿Estos cuánto se dilató el vaso de vidrio? ¿Estos cuánto se dilató el mercurio? ¿Cuál es mayor de los dos? Y es mayor el mercurio. Entonces, la pregunta, ¿se derramó? Observemos, el volumen final del mercurio es más grande que el volumen final del vaso de vidrio. Eso quiere decir que sí, se tuvo que haber derramado. Y si me preguntan cuánto se derramó, simplemente resto. Al volumen más grande, que es el del mercurio, le resto el volumen del vaso y ahí me va a dar la cantidad de mercurio derramada, que es aproximadamente este número que aparece acá.